anteriores clases vimos lo que eran las sumas de Riemann. A partir de estas, hoy definiremos lo que es la integral definida. La definición formal de la integral definida es la siguiente. Si f de x es una función continua en el intervalo i, entonces la integral definida desde a hasta b está dado por la integral desde a hasta b de fx de x, y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta de x. Entonces, cuando nos nombren una integral, debemos tener en cuenta que estas van a venir notadas por una suma alargada, por la notación de Leibniz, y sabemos que está definida ya que esta contiene sus límites de integración y además tiene su diferencial de x, el cual nos indica con respecto a qué variable vamos a integrar. En este caso es respecto a la variable x. También debemos darnos cuenta de que por su definición que tenemos de acá, al nosotros evaluar una integral definida, el valor que nos va a dar es un número, bien sea positivo o negativo. No nos va a dar una función, sino un valor. ¿Esto de qué depende? Va a depender de cómo esté definida la función f de x. Por ejemplo, si tenemos que f de x es mayor o igual que 0, para los x que están entre a y b, por lo que vimos en nuestras clases anteriores, vamos a tener que, por su definición, el f de x sub i nos representa la altura de cada uno de sus rectángulos. Es decir, si f de x es mayor que 0, la altura va a ser positiva, igualmente su base. Como el área de un rectángulo es base por altura, vamos a tener sumas de números positivos. Por lo tanto, la integral va a ser positiva. Si f de x es negativa, para todos los x que están en a, b, f de x es menor que 0, entonces vamos a tener que su integral va a ser negativa. Por lo mismo, la altura, aquí podemos hacer una reflexión, la altura de cada uno de sus rectángulos va a ser negativa, su ancho va a ser positivo, entonces negativo por positivo nos va a dar negativo, sumas de negativos va a ser negativo. El otro caso es que f de x tenga partes positivas y partes negativas, es decir, por ejemplo esta función. Aquí, en este pedazo de acá, tenemos que la integral en este pedazo va a ser positiva, igual en este pedazo. En cambio, aquí va a ser negativa. Entonces, a lo que evaluamos la integral, lo que vamos a tener es que la integral lo que va a hacer es sumar el lado positivo y a este le resta lo negativo. Geométricamente, nosotros tenemos que la integral definida es integral de a a b de f de x es igual a A1 menos A2, donde A1 es el área comprendida entre 0 y B, y A2 es el área comprendida entre 0 y A. Entonces lo que hacemos es tomar toda esta área de 0 a B y restarle este pedacito de acá. También debemos darnos cuenta que a lo que evaluamos el límite cuando n tiende a infinito, tenemos que la base de cada uno de los rectángulos va a ser muy pequeña, de tal manera que nos va a quedar así, súper lisa la función, y el área de tal manera que la aproximación del área va a ser muchísimo más exacta. Ahora veamos un ejemplo. Intentemos calcular la integral de 0 a 3 de x al cubo menos 6x en el intervalo y de 0 a 3. Aquí me hizo falta de x. Ejemplo, intentemos calcular la integral de 0 a 3 de x al cubo menos 6x de x en el intervalo y que va de 0 a 3.
Entonces debemos ver que en este caso f de x va a ser igual a x al cubo menos 6x, ¿verdad? Y que en este intervalo esta función es continua, por lo tanto es una integral definida. Procedamos a solucionarla por la definición que vimos anteriormente. Entonces lo primero que debemos hacer es determinar el delta de x. Delta de x es igual a b menos a sobre n, y esto es igual a 3 menos 0 sobre n. Ahora procedamos a calcular cada uno de los límites de los subintervalos. X sub 0 es igual a 0 más 0 por 3 sobre n. Esto es igual a 3 por 0, esto es igual a 0. X sub 1 es igual a 0 más 1 por 3 sobre n, y esto es igual a 3 sobre n. X sub 2 es igual a 0 más 2 por 3 sobre n, y esto es igual a 6 sobre n. X sub 3 es igual a 0 más 3 por 3 sobre n, y esto es igual a 9 sobre n. Sucesivamente tenemos que x sub y va a ser igual a 0 más y por 3 sobre n, y esto es igual a 3i sobre n. Entonces, reemplazando en la fórmula, tenemos que la integral de 0 a 3 de x al cubo menos 6x de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de y vale 1 hasta n de f de x sub i por delta x, que en este caso es 3 sobre n. Esto va a ser igual a el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de f evaluado en nuestra x sub i, es este de acá, f evaluado en 3 y sobre n por 3 sobre n. Evaluando en la función f de x tenemos, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria cuando y vale 1 hasta n de 3 sub i sobre n al cubo menos 6 por 3i sobre n, y todo esto multiplicado por 3 sobre n, que es nuestro delta x. Realizando las operaciones y por propiedades de la sumatoria, pues tenemos que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 81 sobre n a la 4 por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i al cubo menos 54 sobre n al cuadrado por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i. Y esto por propiedades de la sumatoria tenemos que es igual a límite cuando n tiende a infinito 81 sobre n4 por n más 1 sobre 2, todo esto al cuadrado, menos 54 sobre n al cuadrado por n más 1 sobre 2. Y esto es igual a el límite cuando n tiende a infinito de 81 sobre n a la 4 por n más 1, todo esto al cuadrado sobre 2 al cuadrado, menos 54 sobre n al cuadrado por n más 1
sobre 2. Intercambiando n a la 4 por 4, tenemos que esto va a ser igual a límite cuando n tiende a infinito de 81 sobre 4 por n más 1 sobre n al cuadrado y todo esto al cuadrado menos 54 sobre 2, intercambiamos igual este valor por n más 1 sobre n al cuadrado. Y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 81 sobre 4. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 81 sobre 4 por n al cuadrado más n sobre n al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Menos 54 sobre 2 por n al cuadrado más n sobre n al cuadrado. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 81 sobre 4 por n cuadrado sobre n cuadrado más n sobre n cuadrado, todo esto al cuadrado, menos 54 sobre 2 por n cuadrado sobre n cuadrado más n sobre n cuadrado. Esto nos va a dar límite cuando n tiende a infinito de 81 sobre 4 de 1 más 1 sobre n al cuadrado menos 54 medios por 1 más 1 sobre n. Por las propiedades del límite, nosotros tenemos que esto va a ser igual a 81 sobre 4 por el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n, todo esto al cuadrado, menos 54 sobre 2 por el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n. Nosotros tenemos que a lo que aplicamos este límite, esto va a converger a 0, es decir, esto va a ser igual a 81 sobre 4 por 1 más 0. Pues el límite de una constante es la misma constante, menos 54 medios por límite cuando n tiende a infinito, igualmente este nos va a dar 0 y este nos va a dar 1, es decir, tenemos que esto es 1. Por lo tanto, esto es igual a 81 sobre 4 menos 54 medios, y esto es aproximadamente menos 6.75. Por lo tanto, la integral de 0 a 3 de x al cubo menos 6x de x es igual a menos 6.75 aproximadamente. Espero que este video haya sido de gran ayuda para ti. En la próxima clase veremos lo que es la integral indefinida.